Hola, en este especial de Conexión Global Prime estamos junto al canciller Alberto Van Claveren. Canciller, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mónica, un gusto. A ver, inevitable comenzar conversando de la horrorosa situación que se está viviendo en Gaza. Se rompe este frágil, ya se sabía, alto al fuego. Y quiero preguntarle primero, ¿cómo califica usted como canciller lo que está ocurriendo en Gaza? A ver, es una situación muy lamentable. Todos teníamos esperanza de que pudiera terminar o por lo menos interrumpirse este conflicto que ya ha costado más de 40.000 vidas, la mayor parte de ellos civiles inocentes, mujeres, niños, ancianos, etc. Y la verdad es que el cese al fuego costó mucho conseguirlo y fue una muy buena noticia para la comunidad internacional y sobre todo también para ambas partes, para el pueblo palestino y también para los propios israelíes. Y creemos que realmente estos ataques son absolutamente injustificados, no constituyen una respuesta a ningún ataque que haya recibido Israel recientemente. Creo que el uso de la fuerza es absolutamente desproporcionado e inaceptable desde el punto de vista del derecho internacional humanitario. ¿Violan el derecho internacional? Absolutamente, claramente lo violan. ¿Son crímenes de guerra, canciller? Pueden ser calificados como crímenes de guerra, eso obviamente corresponde al Tribunal Penal Internacional. Nosotros como país hicimos una presentación ante el Tribunal Penal Internacional, la hicimos junto a México, y justamente para que se investigue la posibilidad de crímenes de guerra en este caso. ¿Van a incorporar estos nuevos antecedentes a raíz de lo que ha pasado con esta violación del cese al fuego? No lo excluimos, es uno de los caminos que están abiertos. ¿Tienen alguna otra opción como país? ¿Chile está pensando en hacer algo más? Bueno, la opción que tenemos es expresar nuestra indignación frente a lo que está sucediendo y obviamente también tener presente la posibilidad de acciones conjuntas con otros miembros de la comunidad internacional. ¿Están pensando en aquello? Es posible, es posible. Usted dice nuestra indignación. ¿Usted en lo personal está indignado con lo que está pasando? Absolutamente, absolutamente. Yo creo en lo personal que no tiene ninguna justificación. El presidente ha escrito en la red social X, el presidente Boric me refiero, y ha dicho: el gobierno de Israel reafirma su vocación criminal y de destrucción del pueblo palestino, violando unilateralmente el alto al fuego y asesinando niños y mujeres en Gaza. Chacales que el chacal rechazaría. ¿Le interpreta esta declaración? Bueno, la verdad es que expresa la indignación que tiene el presidente Boric y también la indignación que tenemos todos nosotros frente a lo que está ocurriendo. Y cada uno de nosotros se expresa de una manera distinta y utiliza el lenguaje que le resulta más apropiado desde su punto de vista, ¿no? ¿Usted ocuparía uno más diplomático? Absolutamente, pero yo soy canciller y soy ministro de Relaciones Exteriores y efectivamente manejamos un lenguaje algo distinto, pero no necesariamente contradictorio, ¿no? No digo, porque llamar chacal a otro jefe de Estado es fuerte. Es una digamos, una expresión de indignación. Y en el espíritu usted comparte. El espíritu, claro. ¿Sí? Y quisiera preguntarle, desde su perspectiva, ¿hay genocidio en Gaza? Bueno, nosotros, a ver, genocidio puede ser empleado desde un punto de vista político cuando hay matanza de personas, sobre todo de inocentes, de civiles, o bien desde un punto de vista jurídico, que tiene una connotación mucho más restringida, ¿no? Obviamente la definición jurídica de genocidio y la aplicación de este concepto a un caso concreto depende de la Corte Internacional de Justicia y efectivamente Sudáfrica hizo una presentación ante la Corte Internacional de Justicia en que se abrió también la posibilidad, como suele suceder, de otros países para poder expresar su convicción respecto a este tema. Y creemos que desde el punto de vista jurídico la calificación de genocidio le corresponde a la Corte Internacional de Justicia. ¿Y desde el punto de vista político? Desde el punto de vista político, obviamente es un concepto que puede ser aplicado en caso de matanza injustificada. ¿Cómo esta? Creemos que efectivamente hay antecedentes como para por lo menos evaluar esa posibilidad. Desde el punto de vista político. Claro, pero yo también... Es que me llama la atención, perdón, canciller, que en la frase del presidente, lo de chacales es lo que más llama la atención, evidentemente, por lo fuerte que es, ¿no?
Usted me decía, yo ocuparía otras palabras más diplomáticas, pero hay otra frase que me parece que es importante porque habla de un planteamiento político y es: el gobierno de Israel reafirma su vocación criminal y de destrucción del pueblo palestino. ¿Usted cree que estas acciones demuestran que el gobierno actual de Israel, no estoy diciendo el pueblo de Israel o el país, que el gobierno actual de Israel tiene una vocación de destruir el pueblo palestino? Bueno, la verdad es que efectivamente lo que está sucediendo es que el actual gobierno israelí en la práctica está dejando sin efecto la solución de dos estados, ¿no? Y efectivamente eso significa negar el derecho a autodeterminación del pueblo palestino. Y yo creo que hay pocas dudas respecto de esa voluntad por parte del gobierno actual israelí. Del gobierno. Y eso implica la destrucción del pueblo palestino. Es una forma de señalar eso. ¿Usted diría que es un gobierno criminal? La verdad es que, repito, yo soy canciller y tengo una cierta deformación profesional en esa materia y soy cuidadoso en cuanto al uso de adjetivos. Antes de ir a otros temas, quisiera cerrar preguntándole, ¿nunca se ha pensado en romper relaciones con Israel? Es una opción que se han planteado a nivel político y hay, en fin, personalidades que han hablado de esa posibilidad. Nosotros hasta ahora siempre hemos sido partidarios de mantener relaciones, ¿no? Cualquiera que sea el régimen con el cual nos estamos vinculando. Y siempre hemos dicho, y lo dijimos en el caso de Venezuela, que es un caso extremadamente grave también, de que nosotros no teníamos como política romper relaciones. En el caso de Venezuela, fue Venezuela la que rompió relaciones con nosotros y obviamente nosotros tomamos nota de eso y entonces las relaciones están rotas, pero es un caso muy excepcional. Entonces, en este caso de Israel, a raíz de lo que está ocurriendo con este rompimiento del cese al fuego, ¿no están evaluando romper relaciones con Israel? La verdad es que las medidas cuando se toman se anuncian, ¿no? Prefiero no hablar de los procesos deliberativos. ¿Pero no lo descartan como opción? Que son previos. Siempre en diplomacia todas las opciones están abiertas, ¿no? Conversamos en CNN Chile hace unos días con la canciller palestina y ella nos dijo que el presidente Boric había manifestado su intención de visitar Gaza. Quiero saber si eso es así, algo que evidentemente en este contexto no se va a poder realizar, pero ¿es así y por qué lo quiere hacer el Bueno, presidente? Es así, porque el presidente siente una solidaridad muy grande con el pueblo palestino, eso lo sabemos, y justamente está muy choqueado por lo que está sucediendo, no solamente en Gaza, sino que también en los territorios ocupados, en la Cisjordania, y efectivamente en distintas ocasiones ha manifestado su voluntad y su interés y su intención de poder visitar la zona, ¿no? Canciller, obviamente que entendemos que en el contexto actual no se puede, obviamente, pero para usted en lo humano, ¿qué significa tener que asumir como canciller y enfrentar este conflicto? Y se lo pregunto porque usted tiene ascendencia judía y eso se lo han preguntado antes. Y me imagino que también, más allá de lo profesional, en lo humano tiene que ser compleja esta situación, que creo yo, así como no se puede confundir a Hamás con el pueblo palestino, tampoco se deberá confundir al gobierno de Israel con el pueblo de Israel. Pero para usted, ¿qué ha significado en lo personal también, con su historia, enfrentar este tema como canciller? Bueno, ha sido una situación difícil, pero ahí yo creo que es muy importante destacar la distinción que usted misma hace. Una cosa es la comunidad judía y otra cosa el Estado de Israel. Obviamente hay una relación entre ambas, pero, por ejemplo, yo prácticamente todos los días consulto un medio de prensa israelí, Haaretz, y que la verdad es que es extremadamente crítico de todas las políticas que está aplicando el gobierno de Israel. Y muchas veces las posiciones de Haaretz, que es un diario de Israel, repito, me interpretan plenamente. No veo una contradicción entre defender ciertos valores y tener un cierto origen. Y justamente yo creo que esos valores que estamos defendiendo son valores que son también propios de la comunidad judía y de lo que ha sido la evolución del judaísmo a lo largo de los siglos.
Tenemos hartas cosas por las que pensar, me gustaría que hiciéramos un balance, pero antes quiero ir... ¿Hay alguna al tema de la expresidenta Michelle Bachelet y su intención de estudiar una postulación a la Secretaría General de la ONU? Siendo realistas, canciller, y sabiendo que todos los 5 países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU pueden vetar una postulación, lugar donde está China, Estados Unidos, Rusia, en fin, ¿hay alguna posibilidad en el contexto actual de que tenga una posibilidad de llegar a la Secretaría General de la ONU, o más bien el camino, para ser realistas, es adverso? A ver, lo primero que hay que señalar es que sería una gran candidata, Michelle Bachelet. Efectivamente, ella tiene todos los méritos para postular al cargo más alto de las Naciones Unidas. Tiene trayectoria, ha sido 2 veces presidenta de un país, digamos, muy comprometido con el multilateralismo. Fuera de eso, ha ocupado 2 altos cargos en la estructura de Naciones Unidas y además es una persona con un innegable carisma internacional, ¿no? Y que eso se comprueba cuando uno tiene la oportunidad de acompañarla o de encontrarse con ella en algún foro internacional. La verdad es que es una persona muy popular a nivel internacional. Lo segundo que hay que señalar es que ella no ha tomado la decisión todavía. Ha señalado una cierta disponibilidad, lo ha reiterado muy recientemente, pero falta bastante para la elección propiamente tal. La elección se celebra en el año próximo, el 2026, y por supuesto en el año 2025 lo que corresponde es hacer sondeos, ¿no? Y consultar el ambiente. ¿Cómo se ve esa posibilidad, digo, en el contexto actual y sabiendo que en el Consejo de Seguridad de la ONU se puede vetar al candidato, no a ella, me refiero a cualquier candidato? Exacto, se requiere un consenso básico del Consejo de Seguridad. La decisión, en último término, la adopta la Asamblea General, pero por recomendación del Consejo de Seguridad. Y el Consejo de Seguridad requiere también consenso entre sus miembros para hacer la recomendación, ¿no? Pero la opción está abierta y yo creo que hay que analizar la posible candidatura de ella. Pero seamos realistas, ¿es difícil? En el contexto actual. Es difícil para cualquier candidata o candidato. Obviamente, muchos aspiramos a que finalmente pueda haber una mujer secretaria general de Naciones Unidas, pero para eso también se requiere un consenso, ¿no? Y yo creo que es una candidata fuerte. Y es lo que opinan otros países con los cuales nosotros hemos hablado sobre el tema, ¿no? Le quiero preguntar por el viaje que van a realizar a la India, pero antes, para que se entienda también la importancia de este viaje, a todo esto, como la elección es en el 2026, de alguna manera el próximo gobierno tendría que patrocinar esta candidatura. ¿Se necesita la anuencia o la concurrencia de la voluntad del gobierno que esté en el país del cual es candidata la persona? Bueno, sí, efectivamente se requiere un cierto consenso interno y sería impensable una candidatura divisiva desde el punto de vista interno, ¿no? O sea, el gobierno que esté tendría que apoyarla. Así es. ¿Y si es de Chile Vamos, usted cree que la querrían apoyar? Bueno, es una candidatura a nivel nacional y yo creo que suscitaría consenso. Sí, es decir, yo creo que a cualquier chileno o chilena obviamente le gustaría mucho que una ciudadana de este país pudiera ocupar el cargo más importante de Naciones Unidas. Tengo mis dudas, sobre todo en el caso de Johannes Kaiser y José Antonio Kast. Sí. Bueno, eso ya es especular sobre lo que puede suceder. No sé, habría que preguntarle también a Evelyn Matei, pero en fin, no podemos saberlo nosotros, pero usted me revela que efectivamente no puede haber una candidatura divisiva en que el gobierno de turno, sea el que sea, no respalde al candidato, sea el que sea, en el país que sea. Quiero preguntarle, para entender el contexto del viaje a la India que van a realizar, primero que hablemos un poco de Estados Unidos. ¿Qué tan inestable está la situación? ¿Cree usted está el mundo con Donald Trump a la cabeza de Estados Unidos? ¿Cuánto ha cambiado la estabilidad mundial con la política exterior que él está implementando? Bueno, ha cambiado totalmente. La verdad es que estamos en un momento muy complejo desde el punto de vista internacional, un momento que yo calificaría como turbulento, con muchas turbulencias, turbulencias en el ámbito político y también en el ámbito comercial, ¿no?
Hay una cierta ruptura de lo que era el orden comercial internacional y me temo que las consecuencias se van a seguir viendo a corto y mediano plazo, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de lo que es nuestro país, la verdad es que no han habido acciones directas que nos afecten hasta ahora, a diferencia de lo que ha sucedido en México, otros casos, Canadá, México, Unión Europea, China, que son los casos más visibles, ¿no? ¿Pero qué puede esperar Chile? Hay mucha preocupación por posibles aranceles, sobre todo en el ámbito del cobre y de la agricultura. ¿Qué tan preocupados tenemos que estar, canciller? Bueno, en el caso del cobre, efectivamente hay una investigación que se anunció y que está en pleno desarrollo. ¿De parte de Estados Unidos? De parte de Estados Unidos, del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Nosotros hemos estado activamente en contacto con distintos sectores en los propios Estados Unidos que se pueden ver afectados por esta medida. Recordemos que Estados Unidos importa la mitad del cobre que requiere y que el principal abastecedor de cobre es Chile. En un 70%, ¿no? Claro, es un porcentaje bastante elevado. Y bueno, y nos estamos movilizando y obviamente vamos a entregar todos los antecedentes necesarios y nos interesa mucho también proyectar la imagen de Chile como una fuente sólida y estable de abastecimiento. Es decir, Estados Unidos requiere cobre y de eso no hay ninguna duda, no puede reemplazar sus importaciones de cobre con producción nacional, porque para eso requeriría, en primer lugar, desarrollar emprendimientos mineros que toman 10 o 15 años. Pero usted lo que me está diciendo es que no nos cree difícil que se aplique finalmente aranceles a Chile en el cobre, en un incremento de la magnitud que se prevé. Mire, para ser franco, es muy difícil anticipar qué va a suceder. Hemos visto, digamos, anuncios reiterados que se dejan sin efecto, cambios abruptos respecto de los anuncios iniciales, etcétera. Entonces, es muy difícil anticipar qué va a suceder. O sea, lo primero es que es incierta la situación. Es incierta y esa incertidumbre nos va a acompañar durante mucho tiempo, ¿ah? Y eso, digamos, es un hecho de la causa. Y tenemos que prepararnos para eso y nos estamos preparando para eso, tanto a nivel interno. Nosotros ya hemos establecido distintos grupos de trabajo para hacer frente a estas situaciones. Hay un grupo público-privado, ¿no? que ya se reunió una vez. Tenemos un grupo dedicado al cobre en compañía con la ministra de Minería, el presidente de Codelco y otras personas. Tenemos un grupo dedicado a agricultura, ¿no? Pero también se convocó hace 10 días. ¿Qué tan dañino sería que nos subieran en la magnitud que se ha especulado los aranceles para el cobre? ¿Qué tan dañino sería? Es difícil anticiparlo porque también los anuncios han tenido impacto en los precios. Y de hecho, ha subido el precio a raíz de... De hecho, el precio del cobre ha subido. Entonces, es muy difícil, claro, efectivamente. Y también las medidas que se aplican respecto de terceros países pueden tener consecuencias para nosotros. Pueden abrir oportunidades o pueden perjudicarnos, ¿no? Entonces, estamos frente a un escenario que es extremadamente fluido, ¿no? Y en términos de la legalidad internacional, ¿no sería... Otra cosa es que lo puedan hacer igual, digamos, porque pueden saltarse toda la legalidad internacional, pero... ¿Sería violatorio del Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos el que se aplicara esta alza unilateral de aranceles? Bueno, habría que analizar cómo, digamos, habría que analizar en primer lugar el alcance de la medida, cómo se justifica esa medida, porque en muchos de los acuerdos de libre comercio hay normas que permiten a los países invocar cláusulas de seguridad nacional, ¿no? Y eso puede plantear, obviamente, una excepción, ¿no? No estoy diciendo que sea aplicable, pero por eso hay que analizar exactamente el alcance. Claro, pero se suele recurrir a esas vías. Claro. Y en algunas ocasiones también Estados Unidos y otros países hacen excepciones, ¿no? Y entonces, por eso... Chile podría también ser una excepción. Claro. ¿Qué podemos hacer, canciller? Bueno, lo que estamos hablando... Aparte de todo lo que usted me contaba, estos grupos están trabajando... Estos grupos que están trabajando internamente, tenemos un embajador que está muy activo en esto, Juan Gabriel Valdés. Yo estoy en permanente contacto con él. Él se reúne permanentemente con empresarios en Estados Unidos,
también ha tomado contacto con miembros del Congreso de los Estados Unidos, con asociaciones de importadores. Yo mismo estuve en Estados Unidos, me reuní con la autoridad máxima a cargo de América Latina, el hemisferio occidental en realidad, del Departamento de Estado, y estamos esperando que también se vayan asumiendo las distintas personas, cargos que son importantes. Ahora, ¿vamos a llegar y aceptar que nos alcen los aranceles? ¿Es como que uno llega y acepta? O sea, ¿tiene que ceder? ¿Hasta dónde Chile puede ceder? Bueno, ¿O uno puede ir a instancias internacionales? No, hay instancias internacionales, está la Organización Mundial de Comercio, pero son procedimientos muy extensos, digamos, y no tienen un efecto automático, ¿no? ¿No nos perjudica el hecho de la crítica que ha habido interna en Chile y también allá, a raíz de la elección de Donald Trump, a nuestro embajador en el sentido de que él participó en la Convención Demócrata y que tenía una mirada crítica respecto a Donald Trump? No, en absoluto. Yo creo que esa duda está enteramente superada. Yo puedo asegurar que el embajador Valdés tiene las puertas abiertas. De hecho, hoy día tiene una reunión junto a otros embajadores con el secretario de Estado, con Marco Rubio, y la verdad es que yo creo que es el embajador más adecuado para un contexto tan complejo como el actual, ¿no? No hay puertas cerradas por su postura política. En absoluto, en absoluto. Y le puedo asegurar de que hay embajadores de otros países que han tenido posiciones mucho más críticas, ¿no? Frente a la administración en Estados Unidos. Vamos a hacer una pausa en el programa, canciller, para al regreso conversar, entre otros temas, del viaje a la India que van a emprender. Hacemos una pausa entonces y volvemos. Estamos de regreso en este especial de Conexión Global Prime junto al canciller Alberto Frank Claveren. Canciller, este viaje, para que se entienda el contexto del viaje a India, hablábamos recién de la inestabilidad mundial con la llegada de Donald Trump al poder, está la guerra en Ucrania, está lo que está ocurriendo en Gaza, que lo conversamos al comienzo. ¿Estamos cerca de una guerra comercial y cómo puede afectar al mundo el antagonismo China-Estados Unidos? Bueno, sí, efectivamente, ya estamos viviendo una guerra comercial, de eso no hay ninguna duda. Es decir, los anuncios que se están haciendo realmente son anuncios que están fuera de toda norma, por decirlo de alguna manera. Amenazas de aranceles de 200%, en fin, a la Unión Europea, medidas de retaliación, etc. Ya estamos en una guerra comercial. Estamos en una guerra comercial y que genera mucha turbulencia en la economía global también, ¿no? Y en una economía abierta como Chile, es un tiempo, ¿cómo calificaría usted? ¿Complejo, peligroso? Complejo, es un tiempo complejo y somos sensibles, obviamente, a todas estas vicisitudes que ocurren en materia comercial. Si bien no están dirigidas a nuestro país, igual tienen un cierto impacto en nuestra economía. O sea, entonces somos tan abiertos como economía como lo somos. En ese contexto, ¿qué importancia tiene la visita que van a realizar a India, que es la quinta economía del mundo, parte también de las BRICS, en fin? Bueno, es fundamental porque efectivamente ya la India es la quinta economía del mundo y se supone que unos 5 o 10 años más va a ser la tercera economía del mundo y es un mercado grande, un mercado que está creciendo. La tasa de crecimiento de la India es una tasa importante y efectivamente es un mercado con un gran potencial para Chile en distintos ámbitos. El ámbito agrícola es uno de ellos, pero no solamente el ámbito agrícola. Ya la India es el octavo socio comercial de Chile, pero digamos, debido a la magnitud de su mercado, todo indica que va a seguir subiendo entre nuestros socios comerciales, ¿no? Y además es un país con el cual tenemos un acuerdo de alcance parcial, es decir, no tenemos un acuerdo de libre comercio pleno con la India, básicamente porque la India ha sido muy reticente a negociar este tipo de acuerdos. Y tiene un gobierno bien nacionalista ahora en la cabeza. Así es, pero ya con motivo de la reunión del G20 en Brasil,
tuvimos un encuentro bilateral del presidente Boris con el primer ministro Modi y hubo un buen entendimiento entre ambos y justamente ahí se fue concretando la invitación que se nos hizo para una visita de alto nivel. ¿En cuánto tiempo cree usted se podría firmar un TLC con India? Bueno, eso va a depender obviamente de la contraparte india. Nosotros estamos muy interesados en esa opción. India está también negociando acuerdos con algunos otros países, entre ellos con la Unión Europea. Esperamos que pueda concretarse esta negociación lo más pronto posible. ¿Pero dentro de esta administración? ¿O demoraría más? No me atrevería a dar plazos concretos. Realmente es muy difícil porque son negociaciones que pueden tener ciertas complejidades, ¿no? Sobre todo por la contraparte, ¿no? ¿Y qué es lo más importante que van a hacer en el viaje? Bueno, justamente marcar presencia, no solamente en términos de expresar nuestro interés en avanzar lo más rápido posible hacia una negociación comercial para un acuerdo de libre comercio pleno, que se llama CEPA, que es un acuerdo económico integral o comprensivo, sino que también queremos desarrollar vínculos bilaterales en términos de inversiones, ¿no? Atraer inversiones indias a Chile. Por ejemplo, la industria cinematográfica india, Bollywood es una de las mayores del mundo, si no la mayor del mundo. El área tecnológica. Estamos promoviendo a Chile como un lugar para locación, para películas de Bollywood. Ya vino un importante productor indio, producto de una visita que hicimos el año pasado a la India. Y creemos que también se abren muy buenas posibilidades en materia de cooperación tecnológica. Por ejemplo, está la empresa Tata, que es una empresa de alcance absolutamente mundial, y esa empresa, que realmente es muy potente en la propia India, estableció su sede para América Latina en nuestro país. Entonces, yo creo que tenemos un potencial importante que desarrollar. La visita a la India comprende, obviamente, un encuentro con el primer ministro Modi en Delhi y con otras autoridades indias, luego también con el presidente de la India, porque es un régimen parlamentario. Sí, claro. Y luego una visita a Mumbai, que es el centro económico de la India, y un gran centro económico a escala global. Y luego también vamos a ir a Bengaluru, que es como el centro tecnológico. El Silicon Valley indio. Exactamente. Canciller, lo traigo de vuelta a Chile nuevamente. Ha habido bastante polémica por una carta que envía el Ministerio de Relaciones Exteriores al Servicio de Evaluación Ambiental. Esto en el contexto de explicando que ustedes respaldan a eso, al Observatorio Europeo Austral, y también en la polémica que tiene el marco de este conflicto que ha surgido con el INA, que es un proyecto de energía renovable que es impulsado por AES Chile y que implica una inversión como de 10.000 millones de dólares, si es que no estoy mal, digamos, en la cifra. Todo esto en la región de Antofagasta. Entonces quiero preguntarle por qué y si esa carta que ustedes envían como Ministerio de Relaciones Exteriores, primero, ¿es algo excepcional? Y segundo, ¿quiere decir que el gobierno está en contra de que el proyecto se realice en la locación que la empresa da? A ver, la verdad es que nosotros enviamos un oficio justamente al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, que justamente que el servicio al cual, digamos, se hizo la presentación para obtener una autorización para el establecimiento de esta empresa. Nosotros, digamos, como gobierno y como Estado, tenemos dos intereses en este tema. Por una parte, garantizar cielos limpios, digamos, cielos negros, como se llama, para la operación de distintos observatorios de la ESO, pero también de otros observatorios internacionales que están instalados en el norte de nuestro país. ¿Y el segundo interés? Y el segundo es también promover el hidrógeno verde, y nos parece que un proyecto de AES Genero o de cualquier otra empresa para el desarrollo de hidrógeno verde tiene un gran valor. Pero ustedes lo que buscan es que se relocalice. El tema es cómo compatibilizar ambos intereses, ¿no? Y ahí está justamente la complejidad de este caso. Nosotros como Cancillería intervenimos
haciendo dos puntos. En primer lugar, nosotros somos el intermediario entre esta organización internacional, que es eso, ¿ah? Para la observación, Sí. ¿ah? Del espacio, y por otra parte, digamos, el segundo punto nuestro es recordar que hay obligaciones internacionales que comprometen al Estado de Chile. Entiendo. Entonces son dos, por una parte nosotros trasladamos la preocupación de eso, digamos, porque somos intermediarios entre Pero solo por eso, y porque la esta- comparten también esa preocupación. No necesariamente. Nosotros lo que hicimos en este oficio es transmitir toda la preocupación de eso. No Pero quiere por otra decir que parte, sea la preocupación del Estado de Chile la que Claro. están manifestando, sino la de eso. la de eso, efectivamente. Y lo segundo es recordar de que tenemos compromisos internacionales justamente en ese ámbito. Que si así es Y una que, postura del claro, gobierno. y que es una obligación del Estado de Ya. Chile garantizar, digamos, el uso pacífico de los cielos, ¿no? Como lo expresa el acuerdo. Canciller, con esas obligaciones internacionales, ¿se podría realizar el observatorio, la empresa, el proyecto de energía en donde la empresa AES pretende, o sea, ¿choca o no choca finalmente las obligaciones internacionales de Chile con que se realice exacto en el lugar donde está pidiendo la empresa que no quiere moverlo? Entonces, por eso le pregunto si la construcción en el lugar donde la empresa, no la construcción siempre, sino que la construcción de ese proyecto donde lo plantea la empresa colisiona con nuestras obligaciones internacionales. Nosotros no estamos diciendo eso necesariamente. Ya. Nosotros estamos transmitiendo la preocupación y la posición de eso. ¿Ah? ¿Y quién zanja si viola o no las obligaciones Bueno, internacionales? justamente nuestras autoridades, las que tienen que decidir la autorización del proyecto. La Cancillería no es parte en este proceso de autorización y por eso lo que hicimos es, en el fondo, un téngase presente. ¿Y quién decidió el envío de la carta a usted? Nosotros la decidimos, sí, efectivamente, pero nosotros hemos estado en contacto con eso, hemos estado en contacto con distintos países miembros de eso, de todos países europeos, y nosotros estamos transmitiendo, como corresponde, esa preocupación y al mismo tiempo también estamos ejerciendo una función de coordinación de las agencias Ya. del Estado en esta materia. Y una duda, si se aprueba en el lugar donde plantea la empresa, ¿eso nos podría demandar ante instancias internacionales? Bueno, justamente ese es el sentido de decir que tenemos una obligación internacional y si esa obligación internacional a juicio de la otra parte no Sí. se cumple, puede haber ahí una instancia internacional que tenga que resolver esto. Nosotros esperamos que no llegue a esa etapa, ¿no? Y esperamos que este tema pueda zanjarse adecuadamente antes. ¿Y cómo se podría zanjar si no es desplazándolo? Bueno, eso ya no nos corresponde a nosotros, esa decisión. ¿Ah? Nosotros no, digamos, no estamos, no tenemos atribuciones para determinar el lugar donde se puede instalar esta empresa. No. Ahora, pero lo que les transmite eso es que sí viola nuestras obligaciones si se instala en el lugar donde están planteando. Bueno, ¿Esa es la postura de eso? no lo han dicho en esos términos, pero sí han expresado su gran preocupación y la incompatibilidad que existiría entre el emplazamiento de este proyecto donde justamente pretenden hacerlo, ¿no? ¿Usted no ha tenido ningún contacto con la empresa AES? No lo Ya. hemos tenido. Porque el ministro Marcela, además, en entrevista con Mesa Central de Canal 13 con Iván Valenzuela el fin de semana, decía que su especial preocupación era cuando el sistema de evaluación ambiental de alguna manera entorpecía o hacía más lentos proyectos que tenían que ver con energías renovables, como justamente es este caso. Claro, pero yo creo que no se refería No, a este no estoy caso. diciendo que se Claro. refiere a este caso, pero lo dice en genérico y uno dice, bueno, este es un caso en que especialmente complejo porque estamos hablando de un proyecto de energía verde. Sí, sí. No, es un caso muy excepcional y es primera vez que ocurre una situación así. Por eso justamente se puede estimar que nuestra presentación fue inédita, pero responde también a una situación totalmente excepcional. Y el caso de NAOC con China y este proyecto en Cerro Ventarrones. ¿Es efectivo que hay preocupación de Estados Unidos o no es efectivo? Bueno, es efectivo que hay preocupación de Estados Unidos, pero quiero decir, este es un proyecto, digamos, entre una institución privada
chilena y la Academia de Ciencias de la República Popular China, que en rigor no es propiamente una institución privada. Y entonces ahí se plantea una dificultad. Nosotros estamos revisando ese acuerdo desde el punto de vista jurídico y tenemos la impresión de que efectivamente la Universidad Católica del Norte no tenía atribuciones para asumir un acuerdo de esa naturaleza, ¿no? ¿Podría tener que dejarse sin efecto? La verdad, nosotros no podemos tomar la decisión. Digamos, la Cancillería no tiene esa atribución, ¿no? Pero efectivamente ahí hay una dificultad. Y nuestra idea es que obviamente China tiene todo el derecho a establecer observatorios y la instamos a que lo haga, ¿ya? Pero en condiciones comparables a las de otros observatorios de carácter similar, ¿no? Eso es un muy buen ejemplo. Ya, no yendo directo con una Claro, cuando los privada. europeos nos dijeron que justamente querían establecer un gran observatorio en Chile, se negoció un acuerdo entre una organización internacional y el Estado de Chile. Ya. Y también tenemos acuerdos con otros países. Entonces, esto es más bien un acuerdo Estado a Estado que tiene que negociarse desde el comienzo. Quiero que vayamos al balance, pero antes quiero preguntarle un par de cosas más que son importantes. ¿A usted le preocupa que hayan candidatos presidenciales que en la práctica, con sus planteamientos, hablan o de revisar pactos internacionales o en concreto, por ejemplo, al hablar de apoyar la pena de muerte, esto implicaría salirse del Pacto de San José de Costa Rica? ¿Le preocupa como autoridad? Bueno, yo no quiero entrar obviamente a involucrarme en la contienda presidencial que viene. Sí quiero decir que para nosotros es muy claro el apoyo al multilateralismo. Ha sido la posición permanente del Estado de Chile a lo largo de todos los gobiernos. Y incluyo, sobre todo en el periodo reciente, más reciente, el gobierno del presidente Piñera y los distintos gobiernos, digamos, de la concertación o de la nueva mayoría. Ha habido acuerdo pleno en términos de defensa del multilateralismo. Para un país como Chile, el multilateralismo permite justamente proyectar nuestros intereses y defender nuestros intereses. Pero en lo técnico, apoyar o intentar restablecer la pena de muerte implica desechar el Pacto San José de Costa Rica, si no, no se puede. Hay compromisos internacionales justamente que Chile ha asumido voluntariamente con el apoyo mayoritario del Congreso en ese ámbito. Entonces, estamos ahí, digamos, se estaría alterando una política de Estado. Por eso, pero técnicamente no se puede si es que no se desecha ese tratado. Bueno, sí, efectivamente. Ahora, igual usted dice que no quiere entrar en la contienda presidencial, pero todos suponemos, y se dice que incluso estuvo en una reunión y que su candidata es Carolina Toá. Bueno, la verdad es que asistí a una cena de camaradería. Yo no había tenido incluso oportunidad de despedirme de la ministra Toá porque cuando se produjo el cambio de gabinete yo no estaba. Así que, y me parece absolutamente natural participar en algo. Pero usted como todo ciudadano tiene derecho a apoyar a alguna candidata. ¿Es Carolina Toá su candidata? Bueno, yo creo que precandidata. Creo que es una excelente candidata, evidentemente. O sea, sí. Sí, ya, me lo confirma. Usted, dentro de los balances, usted fue la primera autoridad del gobierno de Chile que llamó dictadura a Venezuela y lo hizo en CNN Chile. De hecho, vamos a recordar ese momento, ¿no? En medio de este programa. Pero quiero saber si en ese contexto, ¿qué significó también para usted ese hecho? Porque produjo muchísimo revuelo. Bueno, la verdad sí, usted recordará que yo siempre fui muy reticente a calificar algún gobierno o algún régimen con el cual nosotros nos relacionamos, porque obviamente eso le corresponde más a los analistas políticos, en fin, que a una autoridad de Cancillería. Pero creemos que el caso de Venezuela era un caso bastante excepcional porque fue digamos, un fraude muy evidente de un proceso electoral y yo creo que reúne todas las características de una dictadura. Lo dije en ese momento, lo sostengo hasta ahora y creo que el tiempo nos ha dado la razón. Sí, porque fue justo en el momento en que expulsaron a todo el personal diplomático de varios países de América Latina, si no me equivoco, 6. Sí, y usted me dio la primicia. Sí, yo leí la noticia porque estaba pasando mientras grabábamos. Sí, justamente. Ahora, en ese contexto, sabiendo que además Carolina Toá es la persona que a usted le parece la mejor candidata, yo le pregunto si a usted no lo complica igual que a ella para que se haga una primaria en que está
Daniel Jadwe. ¿Y por qué se lo digo? Porque justamente le tenía una postura, que esto no es ninguna revelación, todo el mundo sabe, muy crítica del gobierno respecto a lo que el gobierno ha hecho con Venezuela. Y no la llama dictadura, y el Partido Comunista más no la llama dictadura a Venezuela. Entonces quiero preguntarle si a usted no le complica, a diferencia de Janet Jara, que ella tiene una postura distinta en esta materia, al menos ha estado como y dice que está en la línea del gobierno. Entonces yo le pregunto si a usted, que fue compañero de gabinete de Karina Toá, que la ve como la mejor candidata, ¿no le complica también la postura de Daniel Jadwe, que es disidente de la del gobierno? Bueno, no quisiera intervenir en una discusión sobre las primarias o sobre quién puede o quién no puede participar en las primarias. La verdad es que ese tema ya me resulta un poquito lejano, ¿no? Pero es un tema de relaciones exteriores igual. Sí, pero yo siempre he afirmado que además las posiciones de los partidos son muy respetables, pero una cosa es la posición del gobierno y otra cosa es la posición de los partidos. Hay incluso matices también en otros partidos respecto de situaciones determinadas. Aquí lo que interesa en términos de política exterior es las definiciones que hace el presidente y que hacemos nosotros como Cancillería. Tengo un par de dudas para ir cerrando antes de preguntarle su balance cuando está cerrando este tercer año. Todavía le queda un año todavía de canciller, digamos, si así lo dispone el presidente. Eso depende del presidente. Lo sé, siempre dicen eso, sí, cuando uno hace ese balance, pero ¿ustedes supieron o sea, Cancillería supo, porque hoy día salió todo el informe de la falla eléctrica, del tema del controlador nacional, del coordinador nacional? Y siempre me quedé con la duda de si ustedes supieron de este intento de petición de energía argentina. La verdad es que cuando se produjo el corte eléctrico en Chile, yo estaba en el extranjero, ¿no? Y no estuve ahí en el hora a hora en el proceso de decisiones, así que realmente no lo puedo confirmar porque no estaba. No participé en ese proceso. ¿Y usted sabe si la forma en que corresponde hacer la petición es directo del coordinador o no tienen que pasar por autoridades? La verdad es que lo desconozco, pero sí lo que le puedo decir es que desde el punto de vista energético tenemos una relación muy buena con Argentina. La tenemos en el campo del gas, es decir, Argentina está abasteciendo a Chile de gas natural. Es una relación que ha ido aumentando con el tiempo y yo supongo que a nivel técnico realmente hay grandes facilidades y no es necesario cumplir con una serie de formalidades tampoco, ¿no? Antes de preguntarle su balance, solo una cosa que me quedaba que tiene que ver con Bolivia. Ha habido harta polémica por las explicaciones del director de Migraciones por la demora en la expulsión de extranjeros irregulares a Bolivia después de este acuerdo que se firma, porque Bolivia dejaba reconducir a los bolivianos que entraban ilegalmente a Chile, pero no a otros extranjeros, y eso es lo que se trató de solucionar. Entonces, quiero preguntarle porque habló Taller de falta de impresoras en Colchane, tardanza en implementación del acuerdo, y le parecieron a muchos parlamentarios bien insólitas estas explicaciones. ¿En qué está aquello? Y se lo pregunto a usted, porque claro, esto cruza varias carteras. Entonces, quiero preguntarle si tienen lógica que esos sean los problemas que impidan la implementación de este acuerdo y cuándo se va a solucionar. Claro, yo desconozco los detalles de la implementación del acuerdo, pero sí puedo asegurar de que fue un acuerdo importante, fue un paso bastante relevante en nuestra relación con Bolivia. Hasta hace poco todos pensábamos que en realidad Bolivia no iba a estar disponible para un acuerdo de esa naturaleza. Sin embargo, ese acuerdo se firmó y yo creo que hay que darle tiempo para la implementación, y esperamos que pueda ser efectivamente cumplido el acuerdo. Esto debiera estar ya plenamente funcionando ¿cuándo? Claro, pero esto requiere paciencia también. Los temas migratorios son temas muy complicados, son temas complejos, son temas que dependen de la soberanía de cada país. Pero, repito, fue un paso adelante y los efectos de ese paso yo creo que los podremos comprobar en la práctica, pero no va a tener un efecto inmediato, no lo ha tenido. Cuando usted hace el balance de su gestión, primero, la parte más grata, ¿cuál es el principal logro a su juicio de su gestión como canciller? A ver, yo creo que
En realidad, nuestra gestión siempre ha pretendido mantener una política de Estado en materia de política exterior. Y creo que el encargo que recibe el presidente fue ese, y creo que efectivamente hemos podido avanzar desarrollando esta política de Estado. Esto en términos generales. En términos más específicos, yo creo que tenemos logros importantes en materia de política comercial, acuerdo marco avanzado con la Unión Europea, un acuerdo económico con los Emiratos Árabes Unidos que nos abre también posibilidades en otro mercado. Es muy importante eso en materia de diversificación de nuestras relaciones económicas. Tenemos un acuerdo para evitar doble tributación con Estados Unidos, que responde a negociaciones que se hicieron mucho antes, pero que se concretó justamente hace año y medio. Y creo que ahí hay logros significativos. ¿Y debe? Bueno, la verdad es que yo creo siempre se pueden hacer algunas cosas mejores. Y menciono también el CPTPP. Que es muy importante justamente el informe que produjo la Subsecretaría Económica en cuanto a aumento del comercio en el marco del CPTPP. Eso está dentro de los PRO, no de los debe. De los PRO, para que no se entienda. Sí, para que no se entienda. Estoy hablando de un balance positivo. Sí. El término, claro, negativo, a nosotros nos hubiera gustado más avanzar en términos de nuestras relaciones de integración con América Latina, pero eso es un tema que tiene que ver con la fragmentación que tiene nuestra región en estos momentos, ¿no? Entonces, ¿le duele la situación con Argentina? ¿Le complica? ¿Cómo está? A ver, nuestra relación con Argentina es una relación normal. Me refiero a los presidentes que no se reúnen, que el aniversario importante que había y no se produce la reunión. Efectivamente. Pero eso no ha afectado la normalidad de nuestra relación con Argentina, ¿no? Entonces nosotros con Argentina tenemos una relación buena, una relación en el campo energético, también se abren oportunidades comerciales respecto de Argentina, en fin, y claro, pero hubiera sido mejor una mayor sintonía, ¿no? Que entre las altas autoridades, pero obviamente eso no se dio. Sí. Y Cuba... ¿Por qué? Siempre me quedo con la duda, canciller, ¿por qué este gobierno que ha sido tan duro con Venezuela, justificadamente duro, no estoy criticando que haya sido duro, tan duro con otros países como Nicaragua, por ejemplo, tampoco estoy criticando que lo sea, me parece evidente y bien que lo sea con una dictadura, no haya dicho que Cuba es una dictadura? ¿Cuánto afectan los lazos históricos con ese país en que nunca le habíamos escuchado, por ejemplo, a usted decir que Cuba es una dictadura? Bueno, hay lazos históricos que son significativos, ¿no? Una relación especial. Cuba se encuentra en una situación muy compleja desde el punto de vista humanitario. Hoy por hoy el tema principal de Cuba es un tema humanitario. Un país que no logra satisfacer en estos momentos las necesidades básicas de su población, producto de bloqueos a los cuales ha estado sometida, y eso la pone en una situación muy especial. Pero el presidente Boric también ha sido crítico de las políticas cubanas en materia de derechos humanos. Me acuerdo en la cumbre de Los Ángeles, en la que yo no participé, yo no era ministro en ese momento, eso debe haber sido el año 22, efectivamente también manifestó, digamos, su decepción por el tema de derechos humanos en Cuba y en otros países. Y creo que efectivamente nosotros también en algunas ocasiones hemos sido críticos. ¿Pero eso no es un debe? No diría que es un debe, responde a una situación de características especiales, diría yo. ¿Y usted que calificó de dictadura a Venezuela, calificaría de dictadura a Cuba? Habría que ver cómo los propios cubanos definen su régimen. Es decir, quiero decir... ¿Pero cómo lo define usted? No, yo... prefiero no entrar a ese tema, pero obviamente hemos sido críticos de situaciones de derechos humanos en Cuba. Eso parece como que piensa que sí, pero prefiere no decirlo. Bueno, dejémoslo ahí. Canciller, ¿cuál es el énfasis para este año, para cerrar? ¿Qué es lo que queda pendiente este año, aparte de la visita a India, evidentemente? Claro, bueno, está justamente seguir avanzando en diversificación de mercado, eso es fundamental. También en una perspectiva de mediano y largo plazo, defender principios del multilateralismo en distintos foros y
ser activos en eso y al mismo tiempo también fortalecer nuestros vínculos a nivel de nuestra región. En ese sentido tenemos una relación muy buena con Brasil, también con México, son dos países fundamentales para nosotros. Gigantes. Exactamente, con los cuales tenemos excelentes relaciones y a partir de eso seguir construyendo, digamos, cooperación regional. Canciller Alberto Van Klaveren, muchísimas gracias por habernos acompañado en este especial de Conexión Global Prime. Muchas gracias, Mónica, un gusto. Y a ustedes, por supuesto, sigan en la compañía de CNN Chile. Nos vemos.